Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. De la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Miguel Cascante nos acompaña momentáneamente en los controles. Miguel, usted puede preguntar, es que se cayó Facebook, se cayó Instagram y WhatsApp no puede mandar fotos ni audios. O sea, realmente están caídas todas las plataformas. Seguimos sin Facebook. Ok, entonces no estamos transmitiendo en Facebook Live, estamos en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. También estamos en Canal 2 esta noche a las 8, estamos a las 9:30 en Monumental como repetición. Y si Facebook, que tiene 3 horas de estar caído, regresa, estaremos también entonces en Facebook Live. Como yo sé que este programa hay mucha gente que nos envía sus comentarios a través del live, pueden mandarnos un mensaje directo a través del Facebook, que yo aquí los estoy leyendo, los de Noticia Monumental, o pueden hacerlo también en Twitter, en @monumentalcr. Hoy hablaremos de las universidades públicas, en lo particular, que enfrentan un enorme reto, igual que el resto del país, que tiene que ver con una decisión costarricense de hace muchísimos años, de darle buena cantidad de recursos a la educación pública, en pos de recibir a cambio un enorme valor público. Y esa justamente es la función de las universidades estatales en nuestro país. Hoy hablaremos de ese reto en medio de una coyuntura fiscal complicadísima y de la posición que ha asumido el Consejo Nacional de Rectores respecto a este tema. A mi izquierda está, y es solo porque se sentó ahí, don Alberto Salom, el rector de la Universidad Nacional, miembro, por supuesto, del Consejo Nacional de Rectores. Don Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchísimo gusto, Randall, de estar en un programa donde se respeta a los interlocutores, me consta, y de saludar a su audiencia, que es selecta. Muchas gracias, don Alberto, por estar aquí. Y a mi derecha está don Eduardo Cibaja, que es director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del CONARE. Don Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Igualmente agradeciendo la invitación que nos hizo usted para participar en este programa, y a su distinguida audiencia que tiene el gusto de oírnos. Muchas gracias por estar aquí. Como les conté fuera de micrófono, yo soy estudiante de universidad pública, y digo soy porque sigo desarrollando estudios después de graduarme, por supuesto. Y hoy, preparando el programa, leyendo un montón de sus posiciones, de los informes de la Contraloría y de las posiciones de algunos diputados, yo decía, qué complicado, ¿verdad? Porque efectivamente el Estado costarricense, como país, hizo una apuesta desde hace muchísimos años a la educación pública y a la educación superior pública en pos de recibir, conforme a esa inversión, valor público. Un valor público que cada uno lo medirá de manera diferente. Hay quienes piensan que ese valor público solo se mide por títulos, hay otros que se miden como un aporte científico concreto a la sociedad costarricense o un aumento de matrícula, y hay otros que desde una manera más abstracta, digamos, asumen ese valor público como algo muchísimo más general. ¿Cómo lo asume usted, don Alberto? Yo lo asumo, Randall, como todo. Para mí es importante el valor público de la educación. Hoy me congratulo de haber visto muy temprano en la mañana la declaratoria del TEC, primera institución en este campo, que es declarada carbono neutral. Ese no es un asunto menor, nosotros estamos en esa ruta también, lo publiqué, tuve el honor de publicarlo de primero en un chat que tenemos en el Consejo Nacional de Rectores, felicitando a Julio Calvo y al Instituto Tecnológico de Costa Rica por esa conquista que para nosotros es apetecible también para la Universidad Nacional. Tenemos el honor de ser las instituciones, Randall, que más investigación producen cotidianamente para la sociedad costarricense, en todos los campos, en el campo de la salud pública, en el campo de las ingenierías, en el campo de los problemas
tectónicos y de movimiento de placas, y erupciones volcánicas, en el tema de los mares, de los terremotos en los mares y las ondas sísmicas, en el tema de la educación. Hemos producido no solo una gran cantidad de profesionales, que los hemos producido, más de 70,000 profesionales hemos graduado en las universidades públicas al servicio del país, sino que además tenemos un contacto con las comunidades costarricenses. Usted saca el mapa de dónde están más de 600 proyectos, veíamos nosotros el año pasado, tienen el conjunto de las universidades públicas reconocidamente, Randall, a lo largo y ancho del país. Y luego, internamente, por ejemplo, la Universidad Nacional, que me honro en ser su rector, me queda un año, así que aguanten, por favor, un añito más. El que debería aguantar es usted, ¿verdad? No, yo estoy exigido pero contento, debo ser franco. Y tenemos cerca del 60% de la población universitaria de la Nacional está becada, con beca completa, y algunos de ellos con residencia universitaria. El 78% de las muchachas y muchachos en las sedes regionales está becado. O sea, hay sedes regionales en las que el 85% de los muchachos tienen beca. Este es un esfuerzo descomunal que hemos hecho. Hemos cometido errores, por lo cual yo pido perdón, incluso por los errores que yo pueda haber cometido. Es larga la historia ya de las universidades. La Universidad de Costa Rica es la primera de la década del 40, después vino el Tecnológico, después vino la Universidad Nacional en el 73 ambas, luego la UNED y últimamente la Universidad Técnica Nacional. Es larga la historia, es imposible no cometer errores. Pero ¿cuál le parece el más craso error de las universidades públicas, don Alberto? Yo creo, hay dos que yo siempre me duelo y lo he dicho en CONARE. Uno de ellos, que no hayamos logrado una mayor unidad entre nosotros. Es decir, nos reunimos todas las semanas, hacemos un esfuerzo muy grande, tenemos comisiones, pero todavía nos falta un mayor entrelazamiento y coordinación para no repetir carreras, que fue el propósito inicial, no repetir carreras, coordinarnos mejor. Yo acabo de tener una reunión, afortunadamente lo vemos y ponemos manos a la obra con el rector Marcelo Prieto Jiménez, y vamos a hacer un acuerdo, vamos a redactar un acuerdo específico para trabajar juntos en la zona norte del país, en administración, en veterinaria y en otras carreras que hacemos conjuntamente. Y le hemos abierto, así lo dije en CONARE, aquí está Eduardo Cibaja, mi buen amigo de testigo, le hemos abierto los brazos a las demás universidades para que hagamos lo mismo y nos conjuntemos. Yo no estoy contento con lo alcanzado todavía en la sede interuniversitaria de Alajuela, porque creo que podríamos lograr un muchísimo mayor entrelazamiento. Pese a que hemos avanzado de una manera muy importante, podríamos alcanzar un muchísimo mayor entrelazamiento entre las universidades. Y la segunda cosa a la que yo quiero, lo que quiero señalar, es que se han cometido algunos abusos, hay que decirlo, y yo soy el primero en reconocerlo, en las convenciones colectivas de trabajo. No tanto como se nos achaca, pues se nos achacan cosas que no son, pero sí hemos cometido algunos abusos y yo estoy contra ellos. Estoy contra ellos y estoy invitando a mis compañeros universitarios a que corrijamos eso. Nosotros los podemos corregir, no solo los podemos corregir, los debemos corregir. Algunos los estamos corrigiendo. Hemos empezado a corregirlos ya, eso lo hemos hecho público en los principales medios de información nacional, así lo dije en un artículo que contesté al periódico La Nación, a un editorial del periódico La Nación. Ellos mismos lo han publicado, pero dicen que nosotros hemos hecho nada o casi nada. Pero sí hemos sido hasta entrevistados por La Nación, por las conquistas que hemos hecho de reducir la anualidad, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, de 5.5 a 3.75%. No es menor, casi 2 puntos porcentuales.
En la Universidad Nacional, el 4% de anualidad, pero a la base. Eso es una contención y es un aporte de la Universidad Nacional, porque otras universidades lo tienen al salario compuesto. Entonces, el nuestro es uno de los menores. Claro, pero lo que ustedes defienden, y ahorita vamos a entrar en ese detalle, lo que ustedes defienden es: nosotros hacemos las medidas de contención necesarias ante esos abusos que usted lamenta, pero somos nosotros los que los hacemos, porque otra cosa sería una violación a la autonomía universitaria. Yo puedo resumir en esa frase su posición. Voy a matizarla. Por favor. Estamos en matices, ¿verdad? Está muy bien escogido el nombre del programa. Estamos en matices. Voy a matizar la frase que usted acaba de expresar, Randall. Nosotros hemos hecho los ajustes y estamos dispuestos a hacer ajustes. Nosotros podríamos ponernos de acuerdo con un gobierno, con una asamblea legislativa, que no haga corte y chaleco, como ha hecho la Asamblea Legislativa actual, corte chaleco. Al bajar y respetando flagrantemente la Constitución de la República, el artículo 85, de una manera contundente, y disminuyendo en 10.000 millones de colones el presupuesto universitario. ¿Por qué 10.000? ¿Por qué no 12.000 millones? ¿Por qué no 15.000? ¿Por qué no 20.000? ¿Por qué no 50.000? Es decir, ¿de dónde sacaron ellos que son 10.000 millones? ¿Por qué no 5.000 millones? Eso prueba, Randall y costarricenses, que la disminución del presupuesto no puede entrar en el juego político de la Asamblea Legislativa. Así lo definió el constituyente de 1949. Por eso lo definió así, porque dijo: quienes mejor pueden saber cómo manejar su propio presupuesto, cómo hacer normas para contenerse, para regirse, para establecer su propio gobierno, administración, etcétera, son los académicos, administrativos y estudiantes de las universidades. Eso fue lo que dijo el constituyente del 49, y eso ha sido ratificado a lo largo de la historia hasta el 2014 por distintas asambleas legislativas que han venido modificando, introduciendo modificaciones a la ley constitucional, que es una ley, a la ley constitucional en distintos periodos, fortaleciendo la autonomía universitaria y afianzando a las universidades hasta el 2014. Ese tema está en sala constitucional, ¿verdad? Sí, nosotros hemos interpuesto un recurso de amparo ante la sala constitucional, efectivamente, porque juramos defender la Constitución, y el presidente juró defender la Constitución, y los diputados juraron defender la Constitución, y la Contralora General de la República juró defender la Constitución, pero no la defienden. O sea, la violan y pretenden que una simple proyecto, una simple reforma de ley esté por encima de la Constitución. O que un decreto ejecutivo, peor aún, esté por encima de la Constitución. Si nosotros nos acostumbramos a violar la Constitución, ese es el camino de la perdición. Nosotros somos demócratas constitucionalistas, decía Henning Jensen, para no robarme la frase, porque la consideré una frase feliz. Somos demócratas constitucionalistas. Nosotros defendemos el derecho a regirnos por la Constitución. Si está mala, cambiémosla. Cambiémosla parcial o totalmente, inclusive. Pero no la violemos, porque ese es el Estado, la quiebra del Estado de Derecho. Permítame contextualizar a los oyentes respecto a ese tema. El FES, que es la plata que se le gira a las universidades, surge cada año de una negociación entre el Poder Ejecutivo y las universidades. ¿Okay? Ese monto, que está incluido en el presupuesto nacional, va por supuesto a la Asamblea Legislativa para que sea aprobado o improbado, no el FES, sino el monto completo del presupuesto, que incluye por supuesto el FES. La particularidad en el último año es que los diputados, que por constitución política no podrían hacerlo, se metieron directamente a esa negociación ya acordada entre el Poder Ejecutivo y los rectores y las universidades, y le recortaron plata. Eso está en la sala constitucional, como lo adelantaba don Alberto, está en la sala constitucional porque plantean los rectores que eso viola por supuesto la Constitución, y que los diputados se tienen que dedicar ya sea a aprobar o a improbar el presupuesto nacional, donde está incluido
el tema del FES, pero no pueden meterle tijera al FES porque no les toca negociar estos temas en lo particular. Sí. Ese sí es un buen resumen. Sí, ese es un buen resumen. Yo nada más lo complemento. Señor. Lo complemento, otro matiz, complementar los resúmenes, que dice los dos últimos párrafos del artículo 85 de la Constitución. No se lo digo a Randall, que sé que lo conoce muy bien, se lo digo a muchos costarricenses que nos están oyendo, que no tienen por qué saber de estas minucias. Pero los dos últimos párrafos del artículo 85 son tajantes. Dice: el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de egresos de la República la partida correspondiente señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Y agrega: cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de la Educación Superior Estatal, obviamente un diferendo en la comisión de enlace, porque no hay otro, entre el gobierno y los rectores, dice, será resuelto por la Asamblea Legislativa. Cualquier diferendo que surja. ¿A dónde está el diferendo? Sí, el Poder Ejecutivo y los rectores estuvieron de acuerdo. Estuvimos de acuerdo. Completamente en el monto del FES, y fueron los diputados de la República quienes hicieron ese recorte. Don Eduardo, que no ha hablado hoy en la tarde en el programa, ¿quisiera agregar algo a lo que hemos conversado? Estaba oyendo y me parece bien interesante el camino que usted está llevando en la discusión. Quería agregar tal vez dos con el tema de valor público. Siempre se ha dicho que la educación es el gran movilizador social. ¿Uno cómo mide eso? Bueno, lo puede medir en el progreso de una familia, ¿verdad? Donde en el caso de las universidades públicas tenemos una gran cantidad de estudiantes que son los primeros que van a una universidad de ese grupo familiar, ¿verdad? Y eso, ¿qué significa como impacto? Pero déjeme decirle otro dato interesantísimo con respecto al desempleo. Hemos medido en el 2013 y 2016 el desempleo nacional. En el 2013 andaba en 9,2 y en el 2016 9,5. El de nuestros graduados de las universidades públicas, no privadas, 4,3 en el 2013 y 4,9 en el 2016. Y ahora estamos midiéndolo de nuevo porque el desempleo está en 12, Randall, y vamos a ver cuánto es el nuestro. Lo que quiero decirles es que es una tercera parte. Ahí se nota el valor que la educación le da al individuo, persona, ser humano, que puede tener mayores oportunidades en la vida. Eso es un valor que no se puede desconocer tan fácilmente. Hay otras cosas, la investigación, lo que aportamos, las cifras que hacemos, lo que publicamos, pero tal vez a veces cuesta porque uno usa datos, ¿verdad? Pero déjeme decirle algunos casos que uno dice, pucha, son paradigmáticos. ¿Cuánta gente sabe que el programa Estado de la Nación, que tiene 20 años de estar siendo un referente nacional, tiene una independencia total? Por eso mismo, por esa gran independencia, poca gente sabe que es un programa de CONARE y que se financia con el FES, Randall, 100% con el FES. Pero tiene tal independencia que todo el mundo cita al Estado de la Nación como si no tuviera nada que ver con CONARE. Y qué dicha que es así, porque eso le ha permitido ser realmente una voz muy independiente, además muy creíble. Con mucha legitimidad. Con mucha legitimidad en el país. El CENAT, un Centro Nacional de Apoyo a la Tecnología, a la Ciencia, que produce en los campos más específicos, que trabaja con empresas de alta tecnología, que ha apoyado a CINDE y a Procomer en exportaciones, en la promoción de exportación o en la atracción de inversión extranjera directa. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Qué se dice de eso? Internet. ¿Quién fue el primer esfuerzo nacional hace muchísimos años para que Costa Rica tuviera internet? Las universidades públicas, especialmente la Universidad de Costa Rica. Que fue la primera. Matilde. La primera. La famosa Matilde. No solo la computadora. Los enlaces. Una red BitNet. Una red BitNet, y nadie lo ha dicho. Hay un libro que lo dice, pero se crea una red. Guy de Teramón, con el apoyo de Gabriel Macaya, que era el rector en ese momento, se muestran de llena para que las universidades tuviéramos internet en Costa Rica. Y colocamos los aparatos y los tiestos en Raxa, porque Raxa era el único que podía hacerlo, y nos permitió un campito para que pudiéramos tener una red universitaria. Y
De pronto conseguimos que la OEA nos donara una antena y esa red universitaria tenía comunicación con las redes universitarias en el mundo. De alguna manera, por primera vez ahí se rompió el monopolio de las telecomunicaciones. Lo que pasa es que nadie dijo nada porque se rompió en el beneficio de la educación nacional y nos conectamos con países como Nicaragua, etc. O sea, ahí nació el apoyo y el conocimiento de una red como Internet. Esa red evolucionó después a CRNet y luego, por supuesto, lo que es ahora. Aún hoy, al día de hoy, en la Academia Nacional de Ciencias está el dominio nacional de Internet. El control del dominio Costa Rica CR es manejado por una institución muy académica. Pero entonces, don Eduardo, de alguna manera plantean ustedes, se minimiza desde los otros sectores el aporte, el valor público que generan las universidades estatales en Costa Rica. Yo no diría que se minimiza, pero a veces se olvida o se relega, sobre todo cuando hay una crisis económica, una situación económica, ¿verdad? Me da la impresión a mí, ¿verdad? Que la preocupación del corto plazo nos deja de ver el horizonte. ¿Me permitís ahí una yo diría que depende el momento y depende quién. La sociedad costarricense se ha ido tornando cada vez más compleja. Yo decía que la clase política costarricense hasta el 2014 fue proclive al régimen universitario. Apoyó indefectiblemente, con excepciones, el régimen universitario. Puedo citar ejemplos desde la constituyente del 49. Pero después de eso, comenzó a distanciarse de las universidades y a incumplir el mandato constitucional. Prueba de ello es que desde el 2014 debió haberse incluido el 8% para la educación superior. Y el 1.5, eso no es constitucional, pero fue producto de un acuerdo, de un acuerdo que no fue antojadizo, que ahora podemos hablar de eso, que no fue antojadizo. 1.5% del PIB para las universidades. Y ahí empieza a incumplirse. Duró 5 años para poder llegar al 8%. Y usted sabe las condiciones en las cuales se llegó. Sumándole al presupuesto de toda la educación, la red de cuido y el presupuesto del INA. Yo por el INA tengo una enorme admiración, y a pesar de que también es una institución que tiene sus problemas, pero creo que ha hecho mucho por Costa Rica. Pero el INA no hace exactamente educación. Ahora, yo no lo voy a discutir porque ya la sala se pronunció sobre eso y nosotros juramos respetar la Constitución. Santa palabra. Pero, asunto concluido. Don Alberto, ese divorcio, digamos, entre la ciudadanía y las universidades, ¿no le parece que también en algunos momentos es culpa de las universidades? Porque el relato público, después sobre todo de una época muy fuerte de agitación popular, tiende a ver a los estudiantes de universidades públicas como los chancletudos esos, ¿verdad? O esos vagos que ganan un montón de plata y que tienen muchísimos beneficios en medio de la estructura salarial costarricense. Vamos a ver, Randall, yo creo que primero... Yo no le digo que esto sea cierto, lo que le estoy diciendo es si la lectura pública es esa. No, pero otro matiz, otro matiz en matices. Es decir, vea usted que nosotros seguimos siendo las instituciones mejor calificadas en el concierto nacional, en la opinión pública nacional. ¿Sí? Ha bajado, ha disminuido un poco la opinión, pero ha disminuido para todos. Disminuyó para la iglesia, disminuyó para el Poder Judicial, disminuyó para el Poder Ejecutivo. ¿Para los medios de comunicación? Para los medios de comunicación, para todo el mundo. Nosotros seguimos siendo las instituciones mejor calificadas. Yo hablé de la clase política, no del conjunto de la sociedad costarricense. La clase política se ha distanciado de las universidades. Ahora, ¿ha habido sectores populares que se han distanciado? Sí. Bueno, específicamente ahora hubo una diferencia en relación, los sindicatos nos rechazaron a nosotros como mediadores entre el gobierno y ellos en la huelga difícil por la que atravesó Costa Rica. Bueno, tal vez les hicieron un favor, tal vez es uno de los grupos a los que no les sirve en el relato público asociarse, don Alberto. Bueno, favor o no, lo cierto del caso es que uno siente que no nos ven como nos veían antes, ¿verdad? Como aliados naturales de ellos, a pesar de que nosotros no le estábamos haciendo el favor ni al gobierno ni a ellos, hubiéramos desempeñado el papel de mediadores como se nos pedía, para que el conflicto llegase a un fin. Sí. Pero yo decía
hace un rato, y tendremos que ver eso, ahora no traigo esos papeles, pero no sé si vos los tenés, el mapa de Costa Rica, cruzado por las más de 600 actividades de cooperación y de extensión universitaria que nosotros tenemos por todo Costa Rica, Randall. Y son como 1000 ya. Ya vamos por 1000, eso fue, sí, efectivamente, hace 2 años atrás. Proyectos de investigación. Exactamente. Es decir, ¿quién hace eso? Tendiéndole la mano a las comunidades más miserables. Aquí hay gente que nosotros, ya lo decía Eduardo, le graduamos a sus hijos y a ellos los ayudamos en la casa con temas de salud, con temas de administración, impulsando empresas de emprendedurismo. Don Alberto, pero en los últimos años, y aquí reafirmo y le presento un nuevo argumento a lo que yo dije hace un instante, las universidades se han vinculado en el relato público con 2 fuerzas políticas en lo particular, el Frente Amplio y el Partido de Acción Ciudadana. Realmente el Partido de Acción Ciudadana es hoy gobierno en las elecciones presidenciales, pero si usted lo nota en las elecciones legislativas, hay una disminución profunda en la cantidad de diputados del PAC y una disminución profundísima en la cantidad de diputados del Frente Amplio. Entonces, la broma que yo le hice respecto a la alianza de los sindicatos, yo creo que en el relato público la gente y la clase política también tiende a vincular las universidades públicas con sindicatos, con el PAC y con el Frente Amplio. Sí, bueno, tres fuerzas que vienen de bajada. A ver, cuidado ahí. Por favor, pues, usted ponga el freno, yo le pregunto. No, y magnífico, nada más digo cuidado. Es decir, semáforo rojo. Las universidades no estamos vinculadas, Randall, a ningún partido político. Entre los rectores mismos hay una variedad muy grande de representaciones, desde el PUSC, Liberación Nacional, etcétera. Pero el inconsciente colectivo los vincula. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es el relato público. Por eso. Pero eso es un error. Es una percepción equivocada. Si es así. Yo no estoy convencido de que sea totalmente... ¿No está convencido? No estoy convencido de que sea totalmente así. Porque la gente hace a veces asociaciones muy simplistas. Por ejemplo, Alberto Salón fue diputado del PAC. Luego la UNA está vinculada al PAC. Nada que ver. O sea, yo habría sido destituido como rector, Randall, se lo aseguro, destituido como rector si yo hubiese mantenido mi vínculo partidario con el Partido de Acción Ciudadana. Lo sé, don Alberto, pero vamos a ver, el hecho de que le parezca ridículo, inclusive esa relación mental, o de que le parezca increíble, o de que le parezca completamente errónea, no significa que no exista, porque la gente sí lo cree. Es el problema de las percepciones públicas. Pero a ver, ¿lo cree de acuerdo con quién? ¿O de acuerdo con cuál estudio? No necesita, ¿y acaso necesita la gente un estudio para creer algo? No. Digo yo, ¿de dónde se saca esa asociación? Eso tendría que decirle un estudio que diga, hemos hecho una encuesta y el 80% de los costarricenses, claro. El 60%, el 50%. Pero nada más para decirle lo siguiente, porque esto es un aspecto. Yo defiendo la neutralidad político-partidista de las universidades, incluida la mía. Ahora, es ineludible e inevitable que cuando sistemáticamente un partido político determinado, no voy a mencionar nombres, en la Asamblea Legislativa vota legislaciones contra las universidades, la gente haga asociaciones, porque la gente también se moviliza y ha habido movilizaciones muy grandes en Costa Rica. Y cuando hemos ido a luchar por 6%, como en el 1975, que yo era presidente de la FEUR, luchábamos por el 6% del presupuesto para las universidades, hasta llegar al 2011, donde luchábamos y nos movilizábamos por el 8% del presupuesto para la educación en su conjunto, 6% del presupuesto para la educación superior, ahí cometí un error. Es inevitable que la gente vaya haciendo asociaciones. Hay partidos políticos que se fueron, que fue lo que yo dije antes, que se fueron distanciando de las universidades. Entonces puede producir la percepción equivocada, pero yo lo pongo en duda de si se puede sacar de ahí el acerto de que nosotros estamos ligados en la imagen pública a un partido o al otro. Nosotros hemos sido muy cuidadosos
Yo personalmente, en la campaña electoral pasada, por supuesto que fui a votar y por supuesto que tengo mis preferencias, pero en la campaña electoral pasada no saqué ni media bandera de ningún partido político. ¿Por qué? Porque respeto a la universidad. Yo lo sabía desde el momento en que me eligieron rector. Yo sabía que yo tenía que ser una persona volcado sobre la universidad, como en otro momento me pude haber volcado a otras causas generosas también. Aquí estoy volcado sobre las universidades, a sacarlas adelante, ayudar a sacarlas adelante. Dice Mariano Rodríguez que es que ustedes me vacilan mucho y que ya me lograron la curva, porque me dice, pregúnteles de los exorbitantes salarios y viajes con las esposas que hacen. Qué bueno. Yo no le voy a preguntar eso porque no me consta los viajes con las esposas, pero voy a citar un informe de la Contraloría que supongo que conocen bien, que es uno que se llama Desafíos en la creación de valor público de las universidades estatales. Hay un párrafo que dice que no se nota que el gasto 2014-2017 en el FES, el gasto en las universidades, aumentó 33,32%, que no se notan los mismos resultados de matrícula, títulos y percepción ciudadana de algunos atributos de calidad del servicio, los cuales, aunque son positivos, también sugiere la existencia de espacios para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, del logro de estándares o parámetros óptimos de gestión y de la sensación de los usuarios de los servicios. Los ingresos nominales de las instituciones superiores aumentaron 60%, 59,7% entre 2013 y 2017. El gasto que hacen las universidades aumentó 49,4%, van casi de la mano en el mismo periodo. Ese gasto y esos ingresos son mucho mayores o crecieron en mucho mayor ritmo que los del gobierno central, que el de las instituciones descentralizadas y el de las instituciones financieras públicas. Y este tema me llama la atención porque dice, el gasto en salarios creció mucho más rápido los incentivos. Dentro de todo, cuando usted agarra el gasto en salarios de las universidades, el que creció dentro de esos componentes más rápidos son los incentivos, crecieron más rápido que las remuneraciones base. Los incentivos pesan casi la mitad, un 48,5% de los salarios. Es decir, sí han aumentado, y muy bien, los salarios de las universidades públicas. A mí me parece que hay ahí un poco de... Vamos a ver. Se ha focalizado por alguna razón muy particular a las universidades. Me parece que en algún momento también al Poder Judicial. Pero déjeme decirle que a mí me parece que es un problema de todo el sector público. Hace poco La Nación sacó unos artículos que decía que en la mayoría y casi en una gran cantidad de ministerios había un porcentaje altísimo de funcionarios que ganaban más que el ministro o viceministra, o ministra o viceministro. Y es una realidad que eso ocurre ahí. Por otro lado, sacó también cuál era el salario promedio en las instituciones y resulta que de todas las instituciones aparece la Asamblea Legislativa con un salario promedio más alto, aparecen una serie de instituciones y la que aparecía, la primera universidad fue el Tecnológico, debajo de una gran cantidad de instituciones, incluida la Contraloría General de la República. Entonces uno dice, aquí está ahí está el cuadro. Bueno, uno dice, lo prestan. Uno dice, ¿cómo es que entonces, ¿qué es lo que hay detrás de focalizar tan fuertemente a las universidades? Y a mí me parece, Randall, que ahí hay un tema que tiene que ver con la autonomía universitaria entendido, porque se está asumiendo que porque tenemos nosotros en la Constitución, que es la ley máxima, la jerarquía, ¿verdad? de la legislación nuestra, tenemos el legislador nos dio eso, quiere decir, se está tratando de que el público crea, el gran ciudadano, de que nosotros como universidades no cumplimos con ninguna ley. Y eso es muy peligroso. Ahí se insinuó que cuando se creó la ley de control público y la ley de requisimientos, como que nosotros hemos sido sistemáticamente, todas las universidades presentamos los presupuestos de la Contraloría, nos lo aprueban, presentamos las modificaciones, nos cambian las reglas cuando cambiaron la regla de cómo se contabilizan los superávits. Entonces uno dice, qué raro, ¿por qué se está enfocando de una manera tan fuerte? No estamos diciendo que no lo haya, pero como lo ha explicado don Henning Jensen, por ejemplo, en el caso de la UCR, efectivamente hay un porcentaje que no es superior ni siquiera al 3% de toda la universidad que tiene salarios que sí son por encima de, digamos, 4 millones, o que se considera algo, digamos, perverso. Algo de lujo. De lujo, y no sé. Bueno, pero eso es un porcentaje bajísimo. Son los catedráticos que acumularon efectivamente por anualidades muy fuertes y por otros incentivos, ¿verdad? Pero esos
también cuando se pensionan han formado ese grupo que también es visto como pensionados de lujo, y efectivamente los hay. Pero si usted coge el total de los funcionarios de las universidades, no están en ese nivel. Hay esas excepciones, que además tampoco se dice que las hemos venido corrigiendo. No porque nadie, ninguna ley, ni ninguna contraloría, ni nadie nos lo haya estado, porque nosotros como universidades, todas hicimos un estudio actuarial. Todas las universidades tenemos hecho desde hace mucho tiempo un estudio actuarial. ¿Cuál es la situación actuarial y a dónde podíamos meternos en problemas según el escenario que siguiéramos? Y desde ese momento hemos venido tomando medidas. 3 universidades tienen convención colectiva y 2 no tienen. La UTN y la UNED no tienen, pero la UCR tiene y la acaba de renegociar, que es de los datos que dio. Que es donde se bajó la anualidad. Y otras cosas más. El tecnológico también la negoció y también igualmente la bajó de como 5 y algo a 4%. O sea, y la Universidad Nacional tiene la menor, 4%, pero a la base. Entonces, y tiene todavía un periodo de cuando se venza la convención para negociarla. Claro. Entonces, me parece que ahí uno dice, ¿por qué ese ataque tan sistemático? ¿Qué hay detrás ahí que no es realmente? Porque todos en el sector público, eso ha sido una historia que trató de nivelar en algún momento, y efectivamente el peso de los incentivos con respecto al salario es muy fuerte en todo el sector público. Las universidades no escapamos de eso, pero entonces, porque se trató en algún momento de nivelar con respecto al privado. Se nos fue la mano, probablemente como país se nos fue la mano, y ahora probablemente el público está mejor que el privado. Ahora, aparentemente. Pero don Eduardo, yo voy a leer eso porque me parece muy interesante, pero yo le iba a pedir, cuando usted hace esos matices de aparentemente, yo quisiera que fuera más concreto. ¿A usted le parece que hubo abusos en algún momento del sector público? Yo pienso que se nos fue la mano cuando empezamos, porque, digamos, la dedicación exclusiva, la prohibición, era como para nivelar salarios con respecto al sector privado. Y que hoy se pasó. Y se nos fue al otro lado. Okay. Entonces no aparentemente pasó. No, es una realidad. Pero lo que quiero decir es que no es un caso exclusivo de las universidades. Claro. Es todo el sector público. Tenemos que corregirnos todo. Y estamos dispuestos. Los rectores, Andy, precisamente en el uso de su autonomía, encargamos el estudio actuarial para cada una de ellas. Y lo que ese estudio nos dijo es que si no corregíamos, íbamos a entrar en problemas en algún momento, según el escenario que usted usara, 2025, 2020, 2050, dependiera del escenario. Y hemos tomado las medidas. Faltan otras, por supuesto que faltan más medidas que tenemos que ir tomando. Pero efectivamente, así como se está haciendo en pensiones, nosotros lo hemos venido haciendo. Lo que quiero decirle es que en el uso de la autonomía hemos sido coherentes con la situación fiscal del país. Es más, nos pronunciamos muchas veces a favor del plan fiscal. Públicamente nos pronunciamos a través del plan a favor, porque conscientes de que también nos iba a afectar a nosotros, porque venía el IVA, porque nos iban a quitar exoneraciones. Bueno, ahí hemos estado entendiendo que todos tenemos que contribuir. Entonces, no es cierto que en las universidades creemos que somos una isla aparte. Aquí hay dos ejemplos. País. Perdón, Eduardo. 2 ejemplos. Del 26 de junio del 2018, publicado en el diario Extra del Consejo Nacional de Rectores, y también lo hicimos en el periódico La Nación, con otro pronunciamiento, con sendos pronunciamientos sobre la ley de fortalecimiento. Este es el de La Nación, del 28 de junio del 2018 también. O sea, usted ha sido muy más que decente, porque vea que la pregunta que hace la persona que usted citó, de ahí es un ataque que llamamos nosotros al cuerpo, ¿verdad? Eso que dicen un latinazo, ataques ad hominem, que son incluso peligrosos. La prensa ha venido divulgando eso y propalando eso, algún sector de la prensa, algunos con no muy buena intención. Y eso ha llevado a que alguna gente tenga actitudes incluso hasta violentas con respecto a la humanidad de los que somos rectores. A mí, por ejemplo, un diputado tuvo a bien acusar que se me pagaba con un salario más alto del que me tocaba legalmente, porque se violaba la ley. Bueno, se presentaron las denuncias ante la Contraloría General de la República, ante la Fiscalía. ¿Y dónde están los castigos, verdad? O sea, era falso. Yo no me pongo mi propio salario, como todo el mundo sabe. El salario mío lo establece la ley.
Lo establece la ley. Yo dije aquí, y usted se acordará, y repito ahora, no por nada, sino porque como se me ha atacado, yo en eso soy muy pudoroso. Yo me desprendo de una tercera parte de mi salario en ayuda a costarricenses. Dije que no iba a decir a quién, porque no está en mí eso, porque no quiero que nadie crea que me debe a mí nada. Pero esa es la realidad. ¿Quién se desprende de una tercera parte de su salario? Porque tenemos un corazón solidario que se ha formado en las universidades públicas. Don Alberto, eso no quiere decir, para terminar, que no hayamos cometido errores. Permítame, leer, me parece, esta infografía de La Nación respecto a los mejores, ¿dónde se pagan los sueldos más altos en la administración pública? El ICT es el número 1, la Defensoría de los Habitantes es el número 2, la Asamblea Legislativa es el número 3, la Contraloría es el número 4, el TEC es el número 5, después siguen el INS, el Poder Judicial, el MICID, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda, el COMEX, la UNA, Recope, Deportes, Trabajo, la UCR y muy abajo, en el antepenúltimo, está la UNED. Así es que, efectivamente, según este estudio de La Nación, las universidades no son los lugares donde se pagan mejor salario. Estamos hablando del salario promedio, que es importante. Claro, es el salario medio. El salario medio. Sí, sí. O sea, la Contraloría General de la República que sale a hablar de cosas y contenciones y, haciendo su papel bien, ahí se pagan salarios promedios más altos. Don Alberto, en la propia Asamblea Legislativa. Aunque ustedes vengan y me pongan los papeles y los datos sobre la mesa, realmente yo creo que sí tienen, y creo que usted dio en el clavo en algún momento, aunque no compartimos las causas, en que hay una división efectivamente en el relato público, en la percepción ciudadana y en la percepción política respecto a las universidades. La percepción ciudadana en medio de una coyuntura muy particular, el plan fiscal. Uno puede identificar, y esto es un hecho, ya cada uno como lo interprete, pero que hay 3 grupos en lo particular que quieren legítima o ilegítimamente mantenerse por fuera de los alcances de los temas de la reforma fiscal en algunos de ellos. La iglesia, las cooperativas y las universidades. Aunque usted me va a decir, sí, suave, pero es que nosotros somos diferentes a las cooperativas porque estamos hablando de autonomía universitaria. Ese es uno de los temas. Y el otro, y le agradezco a un muy buen amigo, a José, que me mandó una frase y le pedí permiso para leerla, que resume lo que mucha gente opina. Dice, Randall, es que yo como ciudadano común lo que entiendo es, a mí me clavaron a pagar el IVA sobre mi actividad económica porque el país tiene una severa crisis y estos señores dicen que paguen ellos, yo no. Y a mí se me están cobrando nuevos impuestos para pagarles a ellos. A ver, ese es el resumen. A ver, Randall, sí. A ver, en primer lugar, voy a matizar una frase que usted acaba de decir. Sigo con lo de matices. Yo le dije, mejor nombre del programa no hay. Sigo con lo de matices. Usted acaba de decir, hay 3 instituciones que quieren estar fuera. Nosotros no queremos estar fuera. Nosotros estamos fuera. Por disposición constitucional, por disposición de la Sala Constitucional, por disposición de la Sala también, cuando la Asamblea Legislativa le consulta a la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, la Sala le contesta, y aquí tengo la sentencia, la Sala le contesta que es constitucional siempre y cuando no se involucre en ello aquellas instituciones que tienen o puedan tener convenciones colectivas. Eso le dijo, eso es una sentencia, está expresada. Claro, lo que usted me está diciendo, don Alberto, y no es contrario a lo que yo le estoy diciendo. Usted me dice, es constitucional, sí, listo, es constitucional. Lo que le estoy diciendo es que en el relato de la gente ve 3 grupos que están... Pero yo estoy explicando, yo estoy explicando. Y además, otra cosa muy importante. ¿Quién dice que nosotros no pagamos impuestos? Yo pago mis impuestos. Me deducen y me tasan igual que cualquier ciudadano costarricense, como ciudadano. Y se produce de manera automática. Es más, los universitarios, al igual que todo el sector público, pagamos religiosamente porque se nos deduce de la planilla. De una vez, de la planilla. Se nos retiene. Aquí, yo creo que es otro. Pero nada más enfatizar en eso. Es que la gente cree que cuando nosotros invocamos la Constitución, lo estamos haciendo para librarnos del sacrificio que está pasando todo el pueblo de Costa Rica. Lejos de eso.
Nosotros somos instituciones que compartimos, hemos compartido, siempre compartimos y seguiremos compartiendo toda la vida el sacrificio con el pueblo de Costa Rica, nos corremos la misma suerte. Lo que decimos es que nosotros estamos regidos por un régimen de constitución que no es menor. La constitución no es simplemente una letra de un libro, como el que tengo aquí, que está ahí muerta, sino que es una relación social que se ha producido, se ha reforzado a lo largo de los años. Es un sistema de convivencia que nosotros hemos resarcido a la sociedad con creces, es decir, le hemos devuelto a la sociedad con creces lo que la sociedad invierte en nosotros. Alberto, pero entonces, ¿quién no entiende? ¿La gente, los diputados? No, los diputados no es que no entiendan, los diputados están en otro juego, a mi juicio. Ajá. Están en otro juego. Político. En un político juego electoral. En un juego político. Cuando a mí me llaman a comparecer ante la Asamblea Legislativa por la construcción que íbamos a hacer de las obras en la Plaza de la Diversidad, que no de la Plaza de la Diversidad, ni menos de la Plaza de la Diversidad Sexual, que no era eso, diversidad cultural, podría haberse llamado diversidad sexual, yo no tengo nada contra eso, nada más que no se llamaba así, lo dijeron para crear ahí un prejuicio. Cuando me llamaron a comparecer, yo creo que usted tiene que ser testigo de lo que ahí pasó. Cogían la palabra los diputados. Yo cuando fui diputado nunca hice eso. Cogían la palabra los diputados, hablaban 5 minutos seguidos, uno. Cogía la palabra el otro, hablaba los 5 minutos que le quedaban, nos llenaban de denuestos, nos llenaban de calumnias, nos llenaban de acusaciones. Se suponía que yo era el entrevistado y después y estaba esperando que me dieran la palabra y no me la daban, porque ya se habían acabado los turnos de los diputados. Entonces, en el fondo, yo lo único que pude hacer fue hacer una introducción de 15 minutos la primera vez que comparecí. Eso no es una manera correcta. En cambio, ayer, que fue un programa de televisión a discutir con los diputados, con quien ellos decidieran, no compareció nadie. Y las ministras tampoco, dijeron que no podían, que lo que fuera. Pero para cerrarlo a uno, a preguntas y a denuestos y descalificaciones en el seno de la Asamblea Legislativa y no permitirte hablar, sí. Pero aquí no nos quedemos en detalles. Nosotros venimos a defender las universidades porque son instituciones democráticas del Estado de Costa Rica, porque son instituciones que se dedican a una actividad que es noble, que es formar a la gente, que es darle oportunidad, acceso, como lo he repetido tantas veces, a gente de escasos recursos económicos, que no le damos cabida a más gente. Bueno, las universidades tienen capacidad para una cierta cantidad de gente. Las universidades no son un elástico que se puede ir estirando y estirando y estirando, porque entonces tendrías que contratar más gente, profesores. A nosotros a veces nos critican el monto global de los salarios que pagamos. Pues es que somos instituciones de servicio en educación. Sí, eso es como que se diga que ¿por qué el Ministerio de Seguridad gasta tanto en salarios? Porque es básicamente para pagar la fuerza policial, o el Ministerio de Educación en profesores. O sea, el gasto fundamental nuestro es eso. Es profesores. O que se diga, Eduardo. O investigadores, ¿verdad? Sí. Que se diga que una empresa, que porque una empresa como la Dos Pinos gasta tanto en insumos para la leche, porque produce leche. Oye, mejor no se metan cooperativas, porque hace poco... No, pero no por cooperativa, sino por empresa. No, ¿sabe por qué? Porque es que lo que iba a tocarle es que hay algunos elementos fundamentales, a veces coyunturales, y que a veces no dependen de ustedes, que los hace que la gente se ponga en contra. Hace un rato escribió Sass, dice, hasta que me hierve la sangre escuchar a Salomé Monumental. Bueno, seguramente que sí, pero por ejemplo, hoy informamos... ¿Y por qué? No sé, decímonos por qué te hierve la sangre. A mí me interesa porque necesito plantear una pregunta respecto a este tema. O sea, soy el único costarricense que no tiene derecho a ser invitado en Radio Monumental. No, por supuesto que no, Alberto. Lo que pasa es que lo que dice Sass me permite argumentar lo que le pregunté ahora. Existe una opinión pública generalizada, no puedo decir mayoritaria ni completa, que sí está en contra, o se ha tragado ese discurso partidario electoral, si le parece, respecto a las universidades públicas, pero hay algunos elementos fundamentales o cosas muy coyunturales que no les ayudan para nada en el discurso. Esta mañana informamos en la segunda emisión de Noticias Monumental, se lo sabrán ustedes, que hay todo un escándalo con el planificador de la FEUR, ¿verdad? Que hicieron un planificador feminista. Y entonces vamos y le preguntamos a la presidenta de la FEUR,
Y decimos, ¿y dónde agarraron la plata? Entonces dice, no, son fondos públicos. Son fondos públicos del FES. No son del FES de Guarde, son plata que nos giran de las fotocopias que se sacan en la universidad y creo que de un monto que uno paga cuando va a comer a los comedores universitarios o a las horas universitarias. Y entonces, créanme, yo me volví muy crítico de eso, porque puede ser que yo comparta o no comparta lo que piensa la FEU respecto a esto, pero realmente todos los estudiantes que van a sacar copias y todos los estudiantes que van a comer no piensan exactamente igual. Entonces yo dije, ¿por qué no hicieron una neutro? O ¿por qué gastan fondos públicos en hacer un producto que claramente cuando le llegue a los diputados, que ya se lo fueron a dejar, no los van a hacer cambiar de opinión? Simplemente es una provocación, o hacen dos planificadores, uno así y otro neutro, y entonces yo escojo cuando voy a requerir si quiero ese o no, porque entonces puede ser que alguien llegue a la FEUR dentro de 5 años que sea súper religioso, y entonces que nos manden a hacer un planificador que diga... Pero no caigamos, no caigamos en eso, Randall, porque vea... le pegan con las universidades, don Alberto. Pero le voy a decir algo, como ese costarricense, que en la de menos, no sé, me gustaría conversar con él y ver de dónde deriva esa inquina contra este servidor. Como ese costarricense hay muchos otros que no tienen acceso al internet, que no pueden entrar a la internet, que se expresan muy bien de las universidades. Yo los he visto llorar, campesinos, campesinas, los he visto llorar porque llega su hijo graduado de las universidades, llorar de emoción. Es decir, y además, ahora nos basamos en un ejemplo que se reproduce ahora, y como ese hay cualquier cantidad de ejemplos cotidianos de cosas maravillosas que hacemos, que yo quisiera que se difundan más, como los mapas que acabamos de entregar al Instituto de Emergencias, uh-huh, sobre los maremotos, la Comisión Nacional de Emergencias. Estuve ahí en la entrega de eso, y de tantas cosas que hacemos, Randall, cotidianamente. Pero entonces, los sacrificios. Alberto, me está dando la razón indirectamente. Tienen un problema de gestión de opinión pública o de comunicación ciudadana. Porque es que si yo agarro el semanario y leo después de la cuarta página, seguramente me enteraré de algunas cosas que están pasando en la universidad, o si voy frecuentemente al campus y paso por las pizarras informativas o me meto a la página de internet, me enteraré, pero serán las únicas formas, porque entonces, hoy es 13 de marzo, ¿qué saben hoy el costarricense promedio que escucha, ve y lee noticias en internet? ¿Qué sabe hoy de las universidades? Que sacaron un planificador. Pero Randall, es que eso sí no es un tema que el país ha discutido y que hay una verdad. Es un tema muy sensible. Claro, es muy sensible, pero es que la gente lo que yo les quiero decir es, ustedes no tienen que venir a convencerme a mí de que efectivamente están resguardados constitucionalmente. Eso lo definirán 7 jueces en la sala cuarta, y si les dan la razón, pues todos los respetaremos. Lo que les digo es que la percepción de la gente... Y si no, nosotros respetaremos. Sí, claro. Sí, no cabe ninguna duda. Estoy seguro de eso, don Alberto. Pero el problema es la percepción pública. Por eso es que me interesa tanto, Isás, por favor, decime por qué no soportas a don Alberto. Porque es que, ojalá no sea nada personal y sea algo de lo que estoy hablando. A pensar, que no sé, tenemos 2 años probablemente de un bombardeo desde que se puso en el tapete el tema de las finanzas públicas, uh-huh, y el tema del mejoramiento fiscal y todo ese tipo de cosas. Sistemáticamente uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, porque a mí me parece que hay grupos que no quieren pagar, entonces es más fácil. Vamos a ver. Meterlos en el mismo saco. Entonces, metámonos al saco a todos. ¿Pero por qué? Porque yo si soy de los que tengo que pagar y no pago, y llámese profesiones liberales que se han escondido de muchas formas y maneras para no pagar los impuestos, porque es que el asalariado paga sí o sí. Ese está pagando sistemáticamente. Ahí está calculado y se lo rebajan. Y todos, nosotros pagamos. Y todos pagamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los que tienen sociedades, y cuando ha venido a salir todas estas situaciones y escándalos que se han dado con una serie de empresas que han incumplido las leyes, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que hay unos que no quieren pagar. Entonces, es muy fácil montar el ataque en un lugar donde a esta gente le dice, quitémosle la plata al FES y bajémosle el nivel a la educación, y ahí hay plata.
Bueno, pero el daño que estamos haciendo o le haríamos al país en el largo plazo, ¿alguien se ha puesto a pensar eso? Porque es una posición, yo no voy a pagar más impuestos porque las empresas estamos muy estresadas y, señores, y entonces quitamos, ¿a dónde está la plata? ¿Qué queda? Y ya ataquemos a las universidades para ver si le quitamos algo a esa cifra que suena. Claro, pero ¿cómo le damos cordura al país? Esa es la pregunta entonces. Eso me parece que es un debate bien importante, bien importante. Como decía don Alberto, tenemos mucho tiempo donde la clase política ha reconocido la importancia de la educación y de protegerla en el largo plazo. Ahora pareciera que la situación no está tan clara, producto de ese ataque sistemático que tiene que ver con un debate de bueno, si son más impuestos o dónde está el problema o todo es ahorro. Yo pienso que todos hemos puesto, los gobiernos han tratado de ahorrar, nosotros estamos en una campaña de ahorro. Para reforzar eso, yo me pongo a pensar, ¿de dónde le puede venir a un costarricense tanta saña contra un rector? Yo examino mi vida, no hay un solo acto de corrupción en mi vida particular, ni como funcionario público, ni en mi vida privada. Fui diputado a la Asamblea Legislativa, fui vicerrector de vida estudiantil, he pasado por muchos aros. No hay un solo acto de corrupción en mi vida. Me considero, no todo lo he hecho bien, desde luego, probablemente haya cometido muchos errores, pero me considero un hombre honesto, honrado, con interés y vocación por lo demás. ¿De dónde le viene tanto odio? Más bien preguntémoslo así, tanta hazaña a un costarricense respecto de este servidor. ¿De dónde me conocerá? ¿No será de una campaña publicitaria volcada un día sí, el otro también, como dice Eduardo Cibaja, contra las universidades públicas? Bueno, ojalá. Desde hace mucho tiempo que vienen martillando y que generan ese odio, esa distorsión de la imagen de las universidades. Yo estoy lejos de creer que así como este señor Sass, qué lástima que yo no creo que ese sea el nombre de él, ¿verdad? Sería bonito que pusiera el nombre, porque a veces hay gente que entra, o sea, lo que le quiero decir es, como él, habrá algunos, pero hay muchos otros que no piensan así. Yo voy a las graduaciones que hacemos nosotros, que son de miles de estudiantes por ciclo lectivo. Miles de estudiantes. Nosotros graduamos casi 4,000 profesionales anualmente. Imagínense lo que gradúa la UCR, el Tecnológico, la UNED, la UTN. No, Alberto, pero yo también estoy deseando que el SAS conteste por qué, porque yo también quiero saber en qué se basa esa hazaña. Pero bueno, Fernando Francia, el colega, me dice, pero Randall, son ustedes, se refiere a los medios, quienes informan sobre el planificador y no sobre los mapas que presentó la UNA. ¿Por qué? Decís vos que tienen un problema de comunicación, la U tienen un problema, pero los medios también tienen un problema de prioridades. Sí, Fernando, pero eso es una discusión todavía mucho más compleja. Es el interés público, porque yo no vi los planificadores. Digamos, yo no los he visto, Randall Rivera no los ha visto y soy el director de Monumental. Simplemente se generó una reacción pública respecto a este tema que lo hizo considerar dentro de la agenda del día. Pero las mapas de la UNA no generaron ninguna reacción pública. A eso me refiero. Ahora me decían ustedes, las investigaciones que aportamos, don Alberto, ¿cuáles Randall, deben existir, pero cuáles trascienden? Pero dígame una cosa. Yo he hablado mucho sobre eso en la universidad. Es lamentable que hayamos ido cogiendo un curso en Costa Rica para santificar la noticia negativa. La noticia negativa. Y la noticia positiva, entre comillas, no vende. Y hemos maleducado a un sector de la sociedad costarricense a recibir esa información. Yo me canso de decir, qué ganas de que esté en este momento algún medio de prensa informando sobre los estudiantes que salen graduados de las universidades, sobre las becas que damos, sobre el rendimiento, por ejemplo, de esos graduados que citaba Eduardo de las universidades, esas estadísticas que citaste de las universidades públicas y su empleo, su empleabilidad. De ahí, en el caso de la UNA, y creo que así es en las demás universidades, la mayoría
son muchachos y muchachas que estudiaron becados. Vea qué cosa más impresionante. Vea qué interesante, ¿verdad? Este país tiene 200.000 estudiantes, más o menos, universitarios. 100.000 van a la universidad pública, atendidos en 5. Los otros 100.000 a la privada, atendidos en 53. ¿Saben? Nosotros tenemos un programa con la plata pública del FES fuertísimo en becas para esos muchachos que van a la pública. Los privados, los que van a la privada, muchos hacen un sacrificio de su propio salario, otros hacen préstamos a CONAPE. Sí. O sea, el 90% de los préstamos de CONAPE es para estudiar en universidades privadas, no en universidades públicas, por nosotros le damos beca, ¿verdad? Entonces, pero esos préstamos son subsidiados, es una tasa bajísima. Entonces también estamos subsidiando la educación pública, a la privada, a través de CONAPE, nadie lo dice. Pero 90% de esas personas que hacen un crédito que después lo pagan, pero es un crédito subsidiado, está siendo subsidiada la educación privada en esas 53 universidades. Pero tampoco nadie habla de la calidad, porque hay un concepto como que las universidades fuéramos como una empresa, no voy a decir una cooperativa, como una empresa. Es decir, es más... Y una empresa devoradora. Sí, y entonces se habla de gasto y no de inversión, se habla, ¿verdad?, de eficiencia y no de eficacia. La universidad no es una empresa, tiene una serie de aristas que se señalaba: la vida del estudiante, la investigación, la extensión, el servicio social, el trabajo en las comunidades. O sea, hay toda una... La vida universitaria. Es una experiencia que efectivamente... Cuando dicen los chancletudos es porque eso es así, es parte de un proceso que lo vivimos todos, de una juventud que va transformándose mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje hasta llegar a ser un profesional de bien común. Entonces, ahí están nuestros profesionales. ¿Cuál desentona en la institucionalidad pública, en las empresas privadas? ¿Cuál de nuestros profesionales desentona? ¿A dónde ha salido un profesional que cuando ellos llegan a sus grados superiores? El caso suyo, Randall, no me cabe ninguna duda que usted debe haber participado en la UCR, cuando estudiaba en la UCR, bueno, todavía estudia, pero cuando estudiaba más joven, en la UCR debe haber participado en decenas de manifestaciones. Pero usted está aquí ahora, tratando de hacer lo mejor por Costa Rica, lo mejor por el país, como comunicador. ¿Cuál de nuestros profesionales desentona? Producimos una gran cantidad de profesionales, hombres y mujeres, que hacen bien a la sociedad. Ahora, déjeme hacer una pregunta una autopregunta. ¿Cómo arreglamos los problemas que indudablemente tenemos? Pero antes de que se haga la autopregunta, que es un método muy eficaz en los voceros, le voy a leer algunas opiniones. Ya SAS contestó por qué tiene la hazaña esa con usted, y sí existe. Dice: conste, yo soy graduado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR e hijo de catedrática de la Universidad Nacional, y es realmente vergonzoso lo que han hecho las universidades en función de los funcionarios y no de los estudiantes. Edgar Mata dice: Randall, yo soy una. ¿Quién lo dice? Ese era SAS, el que dijo que no, que le hirviera sangre. Contra mí. Voy. Edgar Mata dice: Randall, yo soy una. Soy muy crítico de mi alma mater y puedo decir que la universidad está mejor que hace muchos años. Se gasta en equipo técnico, en extensión, y se puede decir que a pesar de estos gastos se invierte en obra gris. Otra persona que opina don Alfonso, dice: no se trata de que reduzcan el exorbitante costo a lo que se produce. El mejor ejemplo es que prácticamente todos los mencionados de lujo son de las universidades. Frank Álvarez dice: este señor Salom de verdad cree que todos somos tontos, sabemos de sus ideales y él quiere que pensemos como él quiere, pero no, somos libres y respetamos lo que piensan los demás. Luis Francisco Cascante dice: yo soy otro que vomita a don Alberto. Salí del TEC, ahora que trabajo en una empresa privada me duele lo que rebajan mes a mes para mantener un sector público miope y egoísta. Decirle por favor al rector de la UNA que por favor sea consciente de que las convenciones colectivas y privilegios egoístas que tienen en comparación al sector privado. Otra persona me dice aquí, los estudiantes tienen que pulsearla muchísimo para entrar a universidades públicas y es una pulseada enorme entrar a una beca. Mejor póngales un violín y que se pongan a llorar de lo que se están quejando. A ver, esa es la lectura pública. Pulseada enorme. Pero bien interesante. Usted sabe que deberíamos de discutir el tema de la educación pública. Randall, vea. A ver si el problema realmente está en las universidades. El problema viene de atrás. Vamos a ver. ¿Usted sabe cuántos estudiantes? Le voy a dar solo el ejemplo de 2017. Costa Rica recibe en primaria 450,000 estudiantes. Aprueban primaria 390,000, ya vamos bajando. Matriculan secundaria 366 y aprueban 213. Ya ahí perdimos el 50%
de los estudiantes, si lo hacemos más fino, hilamos más fino, los matriculados, donde está peor el problema es en 11º y 12º. En el 2017, de 70,000 que estaban en 11º, aprobaron 11º y 12º solamente 51,000. Y de esos presentaron la prueba de bachillerato 40,000. Y ganaron la prueba de bachillerato de Randall 28,000. Eso en el 17. Otro 50% perdido. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el Ministerio de Educación, no con las universidades. Que tiene que ver con la educación secundaria. Todo el proceso, primaria y secundaria. Don Eduardo, que estamos creando ahí un problema que hay que entrarle como país. Lo que yo intento convencerlos hoy es esto. ¿A quién? ¿A nosotros? Sí, yo los intento convencerlos. Y aquí estoy siendo absolutamente transparente. Yo les digo, puede ser que don Eduardo me saque y me lea. Randall, el 95% de los estudiantes de universidad pública tienen beca. ¿Cuánto me dijo usted? 70%. 78% en las zonas rurales. Okay, bueno, no importa, lo que quiero decir es que no importa el dato que ustedes tengan cuando la percepción es diferente. Es decir, si la gente cree... Bueno, ayúdenos. Claro, hombre, hemos hablado hora y 20 de esto. Pero a lo que me refiero ayúdenos más. A lo que me refiero es que no importa que usted tenga el dato, ¿verdad? Y que usted diga, bueno, no, la verdad es que el 80% de los estudiantes de las universidades públicas están becados, que si la gente cree que los estudiantes de la universidad pública no están becados, lo que existe es una disociación entre los datos y la percepción. Lo que yo les estoy planteando hoy es, ¿cómo hacemos como país para que la gente o crean los datos que ustedes tienen, ¿verdad? Y no se maneje esa disociación, porque se maneja en el interés político que la gente cree que tienen las universidades y que ustedes sostienen no existe, en los privilegios en la lista. Yo salgo hoy a la calle y le pregunto a la gente, ¿de dónde ganan más salario? La mitad de la gente me va a decir, se lo ha puesto don Alberto, las universidades, y resulta que en la lista no salen. Entonces, a eso me refiero en que hay un problema de comunicación general. Yo lo que he dicho, lo que he puntualizado en lo que usted dice es que no es toda la opinión pública. Usted no puede generalizar y hacer... por los comentarios de Twitter. Por los comentarios de Twitter. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo le diría, voy a coger un ejemplo nada más. Hay un costarricense ahí que se ha expresado diciendo lo que cuesta ganar una beca. Bueno, y qué curioso, el 60% de los estudiantes que matriculan en la UNA ganan una beca. Si fuera tan difícil, no sería ese el dato. Otra vez, hay una diferencia entre el dato como es y la apreciación de alguna gente. Yo quiero usar las palabras como son. De alguna gente, no sabemos cuántos son. De alguna gente. Y cuando se hacen las valoraciones de opinión pública, las universidades salen muy bien calificadas. Seña de que no es la mayoría de la población. Pero yo estoy de acuerdo en que ha aumentado esa percepción. Ahora, ¿sabe cómo empezamos a resolver el problema? Yo diría que aquí estamos jugando en una cancha desnivelada totalmente. ¿Cuántos son los medios de prensa que le abren realmente las puertas, como usted lo ha hecho esta tarde, a los universitarios? ¿Cuántos son? Nosotros tenemos medios de prensa, algunos digitales, otros escritos, otros televisivos, que son todos los días contra las universidades. Eso no contribuye a contornear la opinión pública. Imagínense que SAS se refiere a este muchacho, ¿verdad? O esta persona. Se refiere a un asunto que es de política universitaria, pero expresa una inquina personal contra mí. Y dice, sí, ¿cómo es que dice? Sí, yo lo detesto. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Es decir, ya una cosa absolutamente subjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, creo que aquí sí hace falta por parte nuestra afinar una estrategia de comunicación, a pesar de que todos los días tratamos de ir a la prensa, todos los días escribimos. De que tienen medios de comunicación. No, pero tiene medios de comunicación. Digo, sin ser o sea, vamos a ver, yo soy UCR, pero nadie ve Canal 15, digamos. Pero los medios de comunicación, hay una... Randall, a ver, esto tiene que quedar claro, porque es que si no, no nos podemos entender de qué estamos hablando.
La desigualdad entre los medios de comunicación que tienen las universidades y los medios de comunicación nacionales de grupos muy poderosos que están detrás de ellos, que atacan las universidades. Don Alberto, ¿pero cuáles? Es que si no quedamos igual. No, Costa Rica hoy, tal vez el principal de ellos. Es el medio que está en contra de CR hoy, sí, Costa Rica hoy no. CR hoy lo dije en una comparecencia que tuve y me corrigieron. Y tiene razón. ¿A usted le parece que CR hoy está en contra de las universidades pero públicas? Totalmente. Ese es un grupo interesado. Sí. ¿Cuál es otro grupo interesado? La Nación. Diario La Nación. Okay. Diario La Nación. Imagínense, solo esos dos, les cito, solo esos dos. ¿Y más allá de medios de comunicación? Más allá de medios de comunicación. ¿Qué grupo está interesado? Redes sociales. Yo diría. Redes sociales todo mundo, pero redes sociales redes sociales es una comunidad muy diversa, ¿verdad? Muy compleja. ¿La OCAEP, por ejemplo? No, yo no creería que la OCAEP como asociación, pero sí creo que muchos empresarios han desarrollado un prejuicio contra las universidades y que nosotros estamos dispuestos a abrirles los brazos. Acérquense a las universidades. ¿Sabe quién es la primera que cree que no son lo suficientemente transparentes? La Contralora General. Sí, a mí me llama la atención, Randa. Viera aquí cómo me llama la atención. Pero, don Eduardo, permítame ir a una pausa. Pues usted sabe, yo necesito antes de la pausa, porque no quiero que se disocie eso que usted acaba de decir con realidades que son concretas también. Ok, nosotros, la UNA, acabamos de tener el 7º lugar de transparencia, así calificado por la Defensoría de los Habitantes, entre todas las instituciones del Estado costarricense, y el primer lugar entre las universidades públicas. 7º lugar en Costa Rica de transparencia. Pero voy a ir a la pausa y regreso. Sí, claro. Les dejo el tema planteado porque la Contralora dice la autonomía no los libra de la fiscalización a las universidades públicas. No, claro que no. Dice además el CONARE. De acuerdo, nunca hemos querido estar fuera de la Dice además el CONARE tiene 10.000 millones en superávit libre. Las universidades tienen más de 150.000 millones juntas de superávit. Son las 3:17. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tarde, 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos queda 4:25. ¿Puedo extenderme una hora más? Ok. Yo me voy a quedar la hora ahí. Nos quedan 4 minutos de 4 minutos de programa. En resumen de lo que empezamos hablando, los diputados han recortado dinero del FES, que es la plata que va a las universidades públicas, después de un acuerdo, como lo plantea la Constitución Política, entre los rectores y el Poder Ejecutivo. Los rectores han llevado este tema a la Sala Constitucional diciéndoles: hey, señores, es inconstitucional que los diputados vengan a cortarnos esto cuando existió un acuerdo con con el Poder Ejecutivo y los rectores. Mantienen, insisten, don Alberto ha sido muy insistente en el programa de hoy, más allá de las percepciones de las que hemos conversado, de que efectivamente existe una inconstitucionalidad, algo muy grave que hicieron los diputados al querer retirarle fondos a la educación pública. Sí, Randall y costarricenses. De ahí, yo quiero pedirle a los costarricenses que sobre todo aquellos que están más en contra de nosotros, que tengan paciencia, que nos observen, que se acerquen a las universidades, que se acerquen más. Nosotros estamos por hacer lo mejor por Costa Rica, por servirle a este país, por servirle a Costa Rica. Las universidades al servicio de Costa Rica, las universidades públicas. Nosotros creemos que hay errores que se han cometido. Hemos estado en la lucha, en la brega, por corregir esos errores, por rectificar esos errores. Y creemos que le hemos puesto atención a la sociedad. Cuando yo eliminé, junto con mis compañeros universitarios,
no fui yo solo, aún más, quien dictó la resolución fue el proveedor institucional de eliminar una parte de las obras que se iban a hacer en la Plaza de la Diversidad, fue porque le puse atención a la sociedad costarricense, no porque no le ponemos atención. O sea, nosotros dialogamos con la sociedad costarricense y hemos hecho rectificaciones importantes, pero hemos llevado un camino que es de bien para el país. No somos privilegiados ni queremos serlo de este país maravilloso. Ni somos ni queremos serlo, pero ciertamente los problemas que tenemos no se arreglan ni con una campaña que ha sido intensa contra las universidades, ni tampoco que en alguna medida han contribuido a empañar las relaciones que nosotros tenemos con la sociedad, con un sector de la sociedad costarricense, ni tampoco se arreglan violando la ley, la ley mayor. Don Alberto, que es la ley constitucional. Me queda nada más un minuto de programa y quisiera que me respondiera puntualmente dos consultas que era la hipótesis del programa. ¿Por qué las universidades públicas deberían quedar fuera de los alcances de la reforma fiscal? Muy puntual. Porque los diputados nunca nos pusieron ahí. Nunca. No hay una sola mención en la ley a las universidades públicas que nos alcance. La primera mención es de un reglamento, imagínense, modificar la Constitución vía reglamento, y la otra mención es la que hizo el presidente de la República vía decreto. No hay una sola mención. Pero nosotros no queremos estar fuera de los sacrificios que la sociedad tiene que hacer, porque estamos dispuestos a autorregularnos. Pero es autorregularse. Perdón. Pero lo he insistido a lo largo del programa. Y también estamos dispuestos a escuchar a la gente que estableciendo un diálogo sincero y honesto nos aconseje y nos diga cosas que nosotros estamos dispuestos a atender. Pero es un consejo. O sea, simplemente ustedes están dispuestos a autorregularse. No, perdón, es que Randall, a ver, vea, le voy a leer. ¿Usted me permite? Todavía tengo un chance de leerle algo de la sala depende de lo largo. No, podemos hacerlo corto. ¿Podría resumirme su respuesta en Randall, porque es ilegal y ya? No, pero claro que es ilegal. Bueno. Pero vea lo que dice aquí: las universidades del Estado costarricense están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Y le voy a leer el último párrafo de muchos otros que podría leerle. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por esto distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quién dijo esto? La Sala Constitucional en el año 1993. Y el procurador lo acaba de decir. Y el procurador en la consulta lo repite que le hizo la sala en el caso que acabamos de presentar. Pero entonces la tienen mucho más fácil para contestarme. Si yo le pregunto ¿por qué las universidades se van a autorregular y no dejan que nadie las regule? Porque es ilegal, como dijo don Randall. Cito a don Randall. 3:27, don Eduardo, muchas gracias. Don Alberto, muchas gracias. Pues usted no dijo que pidiéramos una canción. Sí, señor, eso iba a pedir la canción. Costa Rica es mi patria querida. La patriótica costarricense. ¿Sí? Bueno. ¿Lo puse en problemas o no? No, porque no va a poner problemas. Por si no la tiene. Alguien puso por aquí que pidiera qué bonita es esta vida. Sí. Pero bueno, 3:28. Listo, Marvin. A las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana a las 2 de la tarde. Gracias, Randall. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias.